Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Joana Alessia Riasco Paella, junto con mi compañero Luis Murillo, y el día de hoy vamos a hablar sobre ANOVA. Bienvenido. Hola compañeras. Hola Edwin, a ti te estábamos buscando. ¿Qué pasa si quiero saber qué método de estudio hace que los estudiantes puedan obtener mejores notas? Y además, ¿qué métodos utilizan los hombres y las mujeres? No sé. Para mí es complicado analizar muchas variables una por una. Sin embargo, escuché a una docente hablar acerca de ANOVA. ¿Qué es ¿Qué son ANOVA? ANOVA significa análisis de varianza y es una prueba estadística donde su objetivo es determinar si existen diferencias significativas a la hora de analizar promedios de varios grupos, donde el objetivo principal es determinar si estas son reales o son por casualidad. Para entender un poco qué es ANOVA, también debemos acentuarnos en el tema qué es un factor. Y un factor es una variable que puede influir en el resultado de un estudio. Para nosotros hacer el análisis del proceso de por qué los estudiantes sacan ciertas calificaciones, los factores podrían ser métodos de enseñanza, también podríamos analizar el tema del sexo, porque estamos hablando de qué pasaría o cómo influye en hombres y en mujeres, y también podríamos analizar el tema de horarios de clase. Y estos factores, que son las variables que se utilizan en ANOVA, nos van a ayudar en el resultado del objeto de estudio de esta variable que nos ayuda en el tema de las pruebas estadísticas. Hoy vamos a resolver de forma muy sencilla la duda táctica que plantearon las compañeras. ¿Cómo influye el método de estudio de sexo en los estudiantes en sus calificaciones finales? Para responder a esta pregunta, vamos a utilizar ANOVA de dos factores con esta herramienta estadística que permite analizar al mismo tiempo cómo dos variables independientes que llamaremos factores afecta a una variable de estudio cuantitativo, que en este caso será el rendimiento académico de los estudiantes. Acompáñenos. Ahora vamos a hablar sobre ANOVA de dos factores. ¿Y qué es ANOVA de dos factores? Es un estudio estadístico que analiza dos variables en un mismo estudio cuantitativo, y a esas variables le llamamos factores. En nuestro ejemplo, como de Buenaventura, tenemos la variable la variable que medimos es dependiente. ¿Y qué vamos a medir? El rendimiento académico. Pero ¿cómo vamos a medir ese rendimiento académico? Con las calificaciones que van de 0 a 5. Entonces tenemos un factor A. El factor A es el método de estudio, que es el aprendizaje grupal versus el estudio individual. Y tenemos un factor B, que es el sexo, y vamos a medir entre hombres y mujeres. ¿Qué vamos a buscar con esa medición? Determinar si el método de estudio o el sexo, la interacción de ambos influye en sus calificaciones. Las tres preguntas que responden a este ejercicio las encontramos en efecto el factor A, que es el método de estudio, y como pregunta tenemos la siguiente: ¿existe una diferencia en el real del promedio de nota si se estudia en grupo o de manera individual? Como efecto del factor B tenemos el sexo, que la pregunta es la siguiente: ¿el promedio de las calificaciones varía significativamente entre hombres o mujeres? Y como efecto de interacción, que es el método y sexo, tenemos la siguiente pregunta: ¿el impacto del método de estudio depende de los estudiantes, es hombre o mujer? Por ejemplo, para responder a la duda de nuestros compañeras, hemos simulado las calificaciones de 8 estudiantes de 0 a 5, 4 hombres y 4 mujeres. Eso quiere decir que están divididos según el método de estudio predominante. Analizaremos los factores por separado y vamos a iniciar por el método de estudio. Si miramos el promedio general de quienes estudiaron en grupo, la nota es de 3, y para quienes estudiaron solo, la nota también es de 3. A nivel general, el método de estudio por sí solo no parece generar ninguna diferencia en las calificaciones del método de estudio grupal e individual. Ahora seguimos con el factor sexo. Si comparamos los sexos, el promedio general de los hombres es de 3 y el de las mujeres también es de 3. O sea que nuevamente evaluamos la variable por separado y diríamos que no hay diferencia en el rendimiento. Entonces ahora, como gran hallazgo, la interacción del método de estudio sexo, encontramos que los hombres obtienen un promedio sobresaliente cuando estudian en grupo, obtienen 4, en comparación con el individual cuando tienen 2. En cambio, las mujeres
obtienen su mejor rendimiento cuando estudian individual, que es 4, y obtienen su peor rendimiento cuando estudian de forma grupal, que es 2. Esto demuestra matemáticamente una integración significativa. El éxito del método de estudio cambia radicalmente según el sexo del estudiante. Si hubiéramos analizado estas variables de forma aislada, el hallazgo pedagógico había sido muy diferente y había quedado completamente oculto. En conclusión, este análisis estadístico nos enseña que los procesos pedagógicos no deben diseñarse bajo un estándar público. El ANOVA de 2 factores nos demuestra que para garantizar el rendimiento de los estudiantes en nuestra comunidad debemos diversificar las estrategias de audio, reconociendo que los métodos de estudio interactúan de forma distinta según las dinámicas de cada grupo. Y por último tenemos la bibliografía de donde fue encontrada la diferente información.